Ahí ya está iniciando ya. Bueno, muy bien. Vamos a hacer entonces el repaso ya de este capítulo que guarda relación con la influencia de la inmigración en los niveles salariales de los nativos locales autóctonos de una zona, ¿verdad? Bueno, para que tengamos un poquito de nuevamente de repaso general y tenemos una idea de los conceptos de aquel capítulo, nosotros analizamos dos tipos de influencia. La influencia de la inmigración en el nivel salarial en lugares donde se produce un crecimiento, una expansión económica y la influencia de la inmigración en el nivel salarial simple, el cual se produce en lugares donde probablemente estén experimentando un estancamiento de la economía o inclusive una recesión. Los dos efectos son totalmente diferentes. Nosotros habíamos iniciado este capítulo analizando que la inmigración normalmente suele ser visto por la población económicamente activa, por la población laboral, como una posible amenaza. Y lo que Samuelson y Nordaus trataban de justamente de demostrar es que no consideran a la inmigración como una amenaza. Sí, obviamente dan a lugar que la inmigración causa un efecto en el nivel salarial, pero en un porcentaje muy ínfimo. Si ustedes recordarán, cuando habíamos estudiado la parte teórica de este capítulo, de este análisis microeconómico, determinaba, creo que un efecto de la inmigración en el mercado laboral tiene apenas 1% de influencia sobre el nivel salarial de los nativos locales autóctonos. O sea, 1% en descenso del nivel salarial. Y por 1% es prácticamente insignificante. Otro aspecto que también habíamos analizado es que normalmente el sector laboral, que normalmente se siente como una especie de amenazado por la competencia laboral del inmigrante, es la mano de obra bruta, no así la mano de obra calificada, que normalmente dentro de la población laboral, el grueso está determinado por la población que tiene experiencia laboral empírica nada más, que no tiene un alto grado de especialización. El menor porcentaje siempre es la mano de obra calificada. Eso es a nivel general. Tenemos que recordar también que la demanda dentro del análisis microeconómico del mercado laboral, la demanda está representada por las empresas, por las unidades productivas que son las que demandan mano de obra, ya sea mano de obra bruta como mano de obra calificada. Y la oferta está representada por los trabajadores. Bueno, se aplican los mismos conceptos de desplazamiento y movimiento. Eso es general. O sea, para todo tipo de análisis de mercado se tienen en cuenta los conceptos de desplazamiento y movimiento. Bueno, haciendo un repaso rápido de estos conceptos, había una partecita donde también decía Samuelson, afirmaba que a veces se comete un error al analizar microeconómicamente el efecto del inmigrante en el nivel salarial sin tener en cuenta dos aspectos muy fundamentales. Uno, que la fuerza laboral inmigrante es móvil. ¿Qué quiere decir eso? Se desplaza. No se queda todo, generalmente no es normal que la fuerza laboral proveniente del exterior, inmigrantes, por ejemplo, no se concentra todo solamente en el primer lugar de acceso a la región donde está emigrando. Es móvil, se desplaza. Y Samuelson trae a colación como ejemplo a los Estados Unidos, ¿verdad? Es un país donde muchas personas de diferentes partes del mundo emigran en busca de una fuente laboral que les permita conseguir una calidad de vida más digna. Y ellos no se quedan solamente donde ingresan, sino ellos se movilizan por toda la región tratando de determinar o de ubicar aquella región donde la demanda laboral, que está representada por las unidades productivas, por las empresas, superan a la oferta de trabajo local. Bueno, y otra cuestión muy importante también es que para hacer este análisis, todos los aspectos relacionados o todos los demás factores relacionados al mercado laboral tienen que permanecer iguales, tienen que permanecer constantes. Si esa es la aplicación, el resultado obviamente es fácil de determinar. Es más o menos como la condición de ceteris paribus. Se puede ayudar a determinar las variables si los demás factores permanecen constantes. Si esos factores varían, obviamente los resultados también van a modificarse por naturaleza. Bueno, voy a proceder a leer el ejercicio para que ustedes
tengan un conocimiento de estos dos casos prácticos. Después ya cerramos este capítulo y seguimos avanzando en el desarrollo de nuestro programa. Bueno, voy a compartir. A ver, ahí veo que dos compañeros están ingresando, David y Damaris. Bueno. Acá está. Este es el primer caso. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Damaris? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola. No sé si me están escuchando Damaris y David. ¿Me habló, profe? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? No, te estaba saludando ¿Todo bien, nomás. profe? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Bueno, excelente. Bueno, vamos a iniciar la lectura de este es justamente, yo pasé a PowerPoint la tarea que le había dado aquella vez, creo que finales de abril, era creo, las últimas clases de abril, sobre este ejercicio de efecto inmigratorio en el nivel salarial. Este es el primer ejercicio. Voy a leer pausadamente para que podamos determinar qué tipo de aplicación sería. Recuerden que tenemos dos casos solamente, inmigración simple y migración a lugares de expansión económica. Bueno, dice así el ejercicio. El intendente de la ciudad de Madrid, en España, solicitó a sus asesores financieros analizar el grado de influencia que ejercería el ingreso de ciudadanos extranjeros al nivel salarial de los ciudadanos españoles y extranjeros ya también con residencia definitiva en dicha ciudad. O sea, en pocas palabras, el intendente o el alcalde, como usted quieran llamarlo, de la ciudad de Madrid está tratando de determinar qué tipo de influencia ejercería la fuerza laboral inmigrante que entró en Madrid, tanto en el salario de los compatriotas suyos españoles, como también de los extranjeros, pero que ya tienen residencia en Madrid, que ya son residentes fijos, permanentes de Madrid. Bueno, teniendo en cuenta, sigo leyendo, acá estoy, en esta partecita, teniendo en cuenta varios factores como ser, ya empieza a arrojar los datos, la densidad poblacional de Madrid en los últimos 5 años ha experimentado un incremento del 25%. Además, un censo dirigido por la Alcaldía de Madrid demostró que el 80 al 85% de los inmigrantes optan por quedarse en la ciudad. Recuerden que estamos haciendo un análisis microeconómico solamente, no de España, sino solamente de Madrid. Y además dice que la ciudad refleja un crecimiento de su nivel de productividad con una tendencia de moderado inclusive a bajo en cuanto al crecimiento económico. Entonces lo que el alumno o la alumna debería en este caso hacer es con datos opcionales, o sea, ustedes van a elegir los datos, con datos opcionales, graficar dicho caso y desarrollar en forma escrita ese fenómeno que ustedes observaron, ¿verdad? O sea, graficar y también empezar a narrar en forma teórica. Creo que Alejandra, vos entregaste este trabajo práctico. Yo vi que vos entregaste. Vos llegaste a hacer este trabajo práctico, si no me equivoco. La profe, ¿Qué tal, sí, Alejandra? Sí, yo vi. David, creo que vos también hiciste ese trabajo práctico, ¿verdad? No sé por ahí si me está escuchando el compañero. Bueno, lo que sí de los 16 compañeros, eso le estaba comentando a Susana y a Cintia, de los 16 compañeros solamente 4 entregaron el trabajo práctico. El resto yo no sé si nos llegó a ver la tarea o no tenía, o a lo mejor no tuvo un conocimiento de cómo graficar. Por eso quiero justamente, queda muy oportuno hacer este repaso para cerrar ya este capítulo. Bueno, a ver gente, voy a leer una vez más el caso y quiero que ustedes me describan qué tipo de aplicación sería, cuál de los gráficos corresponde a este caso. Entonces el intendente de la ciudad de Madrid, recuerden que estamos haciendo un análisis microeconómico de una ciudad, no de todo el país, solicitó a sus asesores financieros analizar el grado de influencia que ejercería el ingreso de ciudadanos extranjeros, o sea, inmigrantes, al nivel salarial tanto de los ciudadanos españoles como extranjeros, pero que ya tienen una residencia definitiva en la ciudad. Y obviamente que son también trabajadores, ¿no? Teniendo en cuenta varios factores como ser densidad poblacional de Madrid, y dice, en los últimos 5 años experimentó un crecimiento del 25%, o sea que hay 25% de incremento poblacional.
Además, un censo dirigido por la alcaldía demostró que el 80 al 85% de esa fuerza laboral inmigrante optan por quedarse todito en la ciudad de Madrid, ¿verdad? Y además que la ciudad refleja un crecimiento de su nivel productivo, de su capacidad productiva, con una tendencia que va de moderado a baja. Bueno, entonces ustedes iban a elegir los datos, porque acá yo no le di datos, yo le di algunos datos referenciales, pero no le di los datos específicos. Entonces ustedes podían inventar, acá eran libres de poner sus datos. Bueno, ¿qué tipo de caso aplicaríamos aquí? ¿Qué tipo de caso aplicaríamos? A ver, David, ¿qué opinas vos? ¿Qué clase de gráfico tendríamos que utilizar acá? ¿Sería un gráfico de inmigración simple o sería un gráfico en lugares de expansión económica? Ay, sí, ganas de trabajar. Hola. Susana, ¿qué opinas vos? ¿Qué gráfico sería en este caso? ¿No sería la simple, profe? Pero ¿estás segura? No, Alejandra, ¿qué opinas vos? Susana dice que podría ser un caso simple. Yo todavía no quiero dar mi opinión porque si no voy a influenciar en ustedes. ¿Qué opinas, Alejandra? ¿Sería un caso simple o sería un caso en lugar de expansión económica? Hola, Alejandra. Hola, profe, sí. Yo, por ejemplo, hice con el de la expansión económica. Expansión económica. Fíjense, ahí tenemos dos opiniones diferentes. Susana sostiene que es un caso de inmigración simple y Alejandra un caso de expansión económica. Yo coincido con Susana. Coincido que es un caso de inmigración simple. Ahora, Susana, cuando es un caso de inmigración simple, ¿cuál es la característica del gráfico? ¿Cuál sería la característica principal del gráfico cuando es un análisis de influencia migratoria simple? puede ser, profe, cuando habla de una ciudad en específico. No, realmente la referencia no es precisamente que sea de un lugar, de una ciudad en específico, no es esa la característica. La característica, Susana, en este caso es que solamente la curva de la oferta es la que se desplaza, mientras que la curva de la demanda se mantiene constante. O dicho de otra manera, la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha o hacia afuera, como dicen algunos, ¿verdad? Mientras que la curva de la demanda sufre un movimiento pero en forma descendente. Esa es la característica principal cuando es simple. En cambio, vamos a suponer que era un caso, como dice Alejandra, que iba a ser un caso de expansión económica. La característica principal cuando hablamos de un lugar, cuando hablamos de un análisis de la influencia inmigratoria en el nivel salarial en lugares o en regiones donde hay expansión económica, tanto las curvas de la demanda como la curva de la oferta sufren desplazamientos, ambos simultáneamente y en forma paralela hacia la derecha. Esas son las características principales. Pero en este caso, Susana, es un análisis simple. Bueno, y acá le voy a mostrar cómo tenía que haber sido el gráfico, ¿verdad? Acá se visualiza bien, gente. Se ve clarito, porque es una fotografía y yo le saqué a mi cuaderno. ¿Se ve? Se ve, profe. Se ve Yo perfecto. creo que se ven. Excelente. Bueno, yo le puse acá caso A, ¿verdad? Bueno, acá no tenía que ser dato, es de objetivo en realidad, este objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este primer caso, denominado caso A? Analizar el grado de influencia de los inmigrantes en el nivel salarial de los ciudadanos españoles que están en Madrid y también de los extranjeros que fijan residencia definitiva en Madrid y que están trabajando para la ciudad, que están pagando su correspondiente impuesto, etcétera, etcétera. Bueno, y acá están los datos. La densidad poblacional de Madrid tuvo un crecimiento del 25%. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, y acá es bastante relativo, porque que crezca la población es bueno por el sentido de que hay mayor cantidad de mano de obra y en la población también es un recurso productivo. Recuerden, capital, tierra y trabajo. Y si hay mayor crecimiento de la población, quiere decir que va a haber mayor cantidad de mano de obra, tanto bruta como calificada. Pero atiendan bien, es relativo, dependiendo de la situación en que esté la economía. Concentración de los inmigrantes en la ciudad de Madrid entre un 80 a un 85%. ¿Eso qué quiere decir?
de la cantidad de inmigrantes que entren a España en busca de trabajo, el 80 al 85% se quedan en Madrid. Bueno, ¿eso es malo o es bueno? Porque el inmigrante implicaría mano de obra, pero vuelvo otra vez a determinar, se determina en base a la situación que esté sufriendo la economía en ese momento. Ahora, otro dato interesante era que el crecimiento de la productividad de Madrid tenía una tendencia moderada a baja. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía se está estancando, moderada y con una tendencia a la baja. Recuerden que en el ciclo económico la economía tenía un momento de expansión económica. Luego se empezaba a desacelerar. ¿Qué es el desaceleramiento? Se empieza a estancar, ya no crece con esa velocidad que crecía, empieza a crecer más lento. Llega hasta su pico máximo de productividad y después viene lo peor, que es la recesión económica. Entonces acá, cíclicamente hablando, la economía madrileña tiene una tendencia a estancamiento y posterior recesión económica. Entonces, repasemos. Creció la población, hay más gente que hay que dar de comer, que hay que darle los servicios básicos, que hay que darle laburo, tienen que trabajar para producir, para pagar los impuestos, y ese impuesto ya se destina al gasto público. 80-85% de la población inmigrante se queda ahí en Madrid. Y la economía tiene una tendencia a estancamiento y posterior recesión económica. Ayer te decía todita la información. Entonces, los datos opcionales que ustedes podían elegir. La población total de Madrid es de 10 millones, hipotéticamente hablando, porque estos son datos opcionales. Yo elegí nomás estos datos. 10 millones. ¿Los 10 millones son los que laburan? No, no. Ahí hay hay gente que trabaja, pero también están los ancianos, que ya son jubilados, están los niños, están las amas de casa, que si bien trabajan, es parte de la economía doméstica, pero no están sujetos a un salario. Está toda la población. Ahora, en mi ejercicio hipotético, de estos 10 millones, 3 millones forman parte de la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? La gente que trabaja, que todos los días va a su trabajo, que aporta al sistema económico, y la gente que no está trabajando, pero que está en proceso de búsqueda de trabajo. Está presentando su carpeta, su currículum vitae para buscar un trabajo. 3 millones en mi ejercicio hipotético, los datos opcionales que yo elegí. Ahora, el total de la fuerza laboral inmigrante está compuesto en mi ejercicio por 1 millón de personas. 1 millón de personas que están entrando a España, de los cuales la población inmigrante que decide residir, que decide quedarse en Madrid para buscar suerte, es el 85%. 85% sobre 1 millón son 850.000 habitantes. 850.000 habitantes. Bueno. Después, esos son los datos opcionales que yo elegí para hacer mi gráfico. Ahora hago mi gráfico en base a los datos opcionales. Yo, por ejemplo, elegí, fíjense que dice acá, nivel salarial en miles de euros. Miles de euros. Yo elegí ir en múltiplos de 500. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Entonces sería el salario promedio mensual en miles de euros. Y yo elegí mi promedio de nivel salarial en Madrid en 2500 euros, hipotéticamente hablando. Bueno, ahora, si ustedes se fijan acá, van a ver que acaba la flechita y se queda acá. Y esto cae en forma vertical hasta 3. ¿Por qué 3? Porque yo elegí en mi ejercicio que 3 millones sería la fuerza laboral. De la población de 10 millones, 3 millones sería la fuerza laboral, la población económicamente activa. Entonces, el punto de equilibrio laboral se da entre 2.500 euros y 3 millones de trabajadores. Por eso acá dice población económicamente activa en millones. Entonces acá es 1, 2, 3 millones. Punto de equilibrio. En base a toda esta información que estuvimos tocando, evidentemente es un caso de inmigración simple. Por lo tanto, la fuerza laboral inmigrante hace que la curva de la oferta se desplace en forma paralela hacia su derecha. Sobre la misma curva de la demanda. La curva de la demanda es la misma, no sufre variación, solamente sufre un movimiento de E1 a E2. Porque la demanda, si ustedes se ponen a pensar, acá la demanda no está demandando mayor cantidad de trabajo. La demanda es la misma. Es más, probablemente la demanda inclusive se estanca también, porque estamos hablando de que el crecimiento productivo tiene una tendencia de estancamiento a recesión inclusive. Entonces no es que existe más empresas que necesitan trabajadores. Nada, todo lo contrario.
con lo que tienen ya es suficiente y tal vez ya podría ser un exceso inclusive. Pero aún así entran los inmigrantes, que vuelvo a recalcar, de los 1 millón que entran a España, el 85% decide quedarse en la ciudad madrileña, ¿verdad? Entonces, ese pequeño espacio, fíjense que en mi caso ejercido, en mi caso hipotético, con mis datos opcionales, va de 3 millones hasta aquí. Acá sería, ¿qué cantidad sería Q sub 2? Fíjense que acá es 4 millones, acá es 4 millones y medio, acá ya es 5. ¿Cuánto sería Q sub 2 acá? A ver si ustedes pueden participar. ¿Cuánto sería Q sub 2? 1.800.000, 900 por ahí. 3.850.000. 3 millones que ya eran la gente residente de Madrid, tanto españoles como extranjeros ya residentes, más los 850.000 inmigrantes que ingresaron. Entonces acá sería Q sub 2, sería acá aproximadamente, fíjense, no llega a 4, 3.850.000, más o menos aquí al ojo. Eso hace que descienda el salario. ¿Cuánto era el salario promedio? 2.500 euros. 2.500 euros. Y fíjense que el salario baja de 2.500 euros, que era P sub 1, baja a P sub 2, que sería, yo le puse acá, elegí que sean 2.000 euros. 2.000 euros. De 2.500 a 2.000 representa un 20% en el descenso del nivel salarial de los trabajadores locales, autóctonos, nativos de la región. 20%. 20% es mucho. 20% menos de salario que vas a tener. ¿Por qué? Porque la fuerza laboral creció en un 28,3%. O sea que 850.000 personas, trabajadores inmigrantes, dentro de la fuerza laboral madrileña, representa el 28,3%. Esto es regla de 3 nomás. Si 3 millones el 100%, 850.000 sería X%. Entonces, aplican regla de 3, que ya nos enseñaron en el colegio, y eso me sale 28,3%. O sea que la fuerza laboral aumenta a estos nuevos inmigrantes de Q sub 1 a Q sub 2 en un 28,3%. Y eso implicaría un descenso en el nivel salarial de los nativos locales autóctonos de un 20% en su salario, desplazando la curva de la oferta en forma paralela hacia la derecha y obviamente haciendo que la curva de la demanda sufra un movimiento de E sub 1 a E sub 2. En síntesis, para el ciudadano madrileño y para el extranjero ya residente en Madrid, esta fuerza inmigrante del 28,3% ¿es o no es una amenaza en esta circunstancia? Le pregunto a ustedes, ¿es o no es una amenaza? ¿Qué opinan? Sí, para mí que sí es una amenaza, profesor. En este caso sí. Coincido plenamente con el compañero David. Es una amenaza en este caso. Pero la cuestión es la siguiente. Es muy, muy poco probable que... Recuerden que esto es un ejercicio para que ustedes piensen, analicen y grafiquen nada más. Pero en la vida real es muy poco probable que los inmigrantes se queden en la ciudad de Madrid. ¿Por qué? A ver quién me puede explicar por qué. ¿Por qué no se van a quedar en la ciudad de Madrid? Porque no es una ciudad linda. ¿Por qué usted cree? Por el trabajo que hay o la oportunidad que le dan. Exactamente. En este caso no hay mucha oportunidad. ¿Por qué? Porque el crecimiento productivo tiene una tendencia de moderada a baja en recesión económica. O sea que ya casi no hay trabajo ni para los que son nativos locales autóctonos. Y mucho menos van a poder absorber el mercado inmigrante. El inmigrante, pues, vuelvo a repetir, si ustedes recuerdan lo que yo estaba diciendo al comienzo de la clase, los inmigrantes emigran a lugares donde la demanda supera a la oferta local, no a la inversa. En este caso es a la inversa, la oferta supera la demanda. Entonces es muy poco probable que el inmigrante se vaya de un lugar, porque el inmigrante, ¿por qué sale de su lugar de origen? Justamente porque no tiene oportunidades laborales o porque el nivel salarial es muy bajo, que no le permite mejorar su calidad de vida. Entonces, el inmigrante no va a ir de un lugar malo a un lugar peor. ¿Entienden? Entonces, esto es un caso totalmente imposible que el inmigrante vaya a un lugar donde hay recesión económica. El inmigrante va a lugares donde la economía sufre una expansión económica.
y acá no está sobre una expansión económica. Encima de que la población madrileña se incrementó, hay más criaturas, hay más jóvenes, la gente está creciendo, crece la población, el crecimiento productivo es una tendencia a la recesionaria. Entonces, este segundo dato de la concentración de los inmigrantes en un 80-85% en Madrid es muy ficticio, muy poco probable. Bueno, este es el ejercicio que tenían que hacer. Este es el análisis, ¿verdad? Y esto ustedes podían inventar estos datos que están acá, ustedes podían crear, no había ningún problema. La idea era, obviamente, interpretar que, como dijo la compañera Susana, es un caso de análisis migratorio en la influencia a nivel salarial, pero en un lugar donde hay una recesión, o como solo decimos, simple. Bueno, gente, ¿se entendió esta partecita? ¿Se entendió? ¿Qué opinan? Sí, profe. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a pasar al segundo caso, que es un poquito más largo, ¿verdad? Es un poquito más largo porque le da más información a ustedes nomás. Yo pienso que a lo mejor algunos al tener mucha información, algunos se marean, pero eso es por falta de práctica nomás, así que no se preocupen por eso. Vamos a seguir analizando. Este es el segundo caso. No sé, David, si querés leer, por favor. Sí, profe, dice, teniendo en cuenta la crisis política, económica y social que están padeciendo los ciudadanos sirios a consecuencia de la guerra civil que ya lleva un periodo prolongado de 4 años. El gobierno germano, siendo una de las economías más sólidas de la Unión Europea, con una población total de 40 mil habitantes o 40 millones. 40 millones de habitantes. Del cual el 40% constituye la fuerza laboral y con un ingreso promedio de 2.500 euros, con un crecimiento económico sostenible y en un PIB, Producto Interno Bruto. y eso Y un Producto Interno Bruto superior a los demás países europeos. A ver, parece que David tiene dificultad con su internet. Voy a leer yo un ratito, leo y después vamos a cortar la reunión y vamos a hacer la segunda reunión donde vamos a hacer ya el desarrollo práctico. Bueno, permíteme, David, voy a seguir yo para que podamos leer completo el ejercitario. Teniendo en cuenta la crisis, esto fue basado en un hecho real. Esto yo quise hacer un caso, esto ocurrió, esto es auténtico, allá por la mediada allá cerca del 2009, 2010, fue esta situación. Teniendo en cuenta la crisis política, económica y social que estaba padeciendo los ciudadanos sirios a consecuencia de la guerra civil, que ya lleva un periodo prolongado, en aquel entonces era de 4 años ya, el gobierno germano, siendo una de las economías más sólidas de la Unión Europea, con una población total de 40 millones de habitantes, del cual el 40% constituye la fuerza laboral, porque los 40 millones no son laburantes, ahí hay niños, hay jubilados, hay gente, bueno, de todo, pero de ahí 40% es la fuerza laboral. Y con un ingreso promedio de 2.500 euros, con un crecimiento económico sostenible y un Producto Interno Bruto superior a los demás países europeos. Estableció como parte de su política exterior dar asilo a unos 800.000 refugiados que estarían ingresando al país en forma gradual en un periodo de 12 meses, ¿verdad? Durante el año, ¿verdad? Esta medida implicarían en un primer paso promover albergues provisorios y medidas sanitarias. Hay que vacunar a esa gente, hay que darle remedio, ¿verdad? Para que entren sanos. En una segunda etapa, el gobierno alemán estaría implementando políticas que determinarían la inserción laboral. O sea que no puede estar esos 800.000 ahí pendiente del gobierno. Entonces el gobierno dice, en una segunda etapa, en la primera etapa te voy a dar salud, te voy a dar vivienda, y en la segunda etapa te voy a hacer laburar, te voy a hacer trabajar, te voy a conseguir un trabajo. En una segunda etapa, entonces el gobierno alemán estaría implementando políticas que determinarían la inserción laboral de estos refugiados al mercado de trabajo alemán, germano. En puestos, atiendan bien, en puestos
que no implicasen un elevado nivel de capacitación personal. O sea, ¿que eso qué quiere decir? No es que le vamos a hacer trabajar como ingenieros, como maestros de la universidad, no, no. Ellos van a integrar la mano de obra bruta de la economía germana. Bueno, esto no es, atiéndame, acá empieza el problemita. Esto no es del agrado de un sector muy importante de la población alemana, motivo por el cual parte de este sector de la población alemana, especialmente la población que ejerce funciones laborales de mando medio y mando bajo, o sea, mano de obra bruta alemana, reclaman que se verán afectados en sus niveles salariales e inclusive manifiestan que estas medidas podrían generar un importante nivel de desempleo para la mano de obra local. O sea, para ellos es una amenaza tremenda. No para los ingenieros, no para los contadores, no para los administradores, no para los abogados, sino para la mano de obra bruta alemana. Entonces, ahí está planteado el problema. Con datos opcionales y considerando las informaciones que el profesor le proveyó a ustedes, tienen que determinar gráficamente el nivel de influencia que causaría la inmigración a los niveles salariales y la cantidad de mano de obra de los trabajadores germanos. Y tenemos otros dos caminos, nomás tenemos. Este es un caso, podría ser un caso similar al otro. Este es un caso de inmigración simple o es un caso de inmigración a lugares en expansión económica. ¿Qué opinas, Damaris? ¿Qué opinas, Damaris? ¿Es un caso de inmigración simple o es un caso de inmigración a lugares en expansión económica? A ver. Susana, ¿vos qué opinas? Y puede ser expansión económica. Pues ese puede ser lo que me hace dudar, Susana, porque en el examen eso te va a hacer dudar. Yo dudo también, profe, por eso no pero, estoy segura. Pero en el primero que acertaste, Susana. Pero viste que acertar así por la suerte, bueno, no, es muy recomendable, porque a la suerte pues, es sí o no. Acá hay que estar seguro. Recordad, Susana, que esa es la diferencia entre ser profesional o no ser profesional. El que es profesional, el día de mañana, yo te imagino, voy a estar como una flamante licenciada, vos no podés ser dubitativa, Susana. Vos tenés que estar segura de tu trabajo. Recordad que tu trabajo como contadora, como una administradora de empresa, como una asesora financiera económica de una empresa, no podés dudar. Vos tenés que estar segura de lo que haces, porque si no te vas a ir a la suerte, y la suerte es muy peligrosa. Eso puede representar desempleo, pago de proveedores, quiebra de la empresa, etc. Entonces tenemos que estar seguros de lo que nosotros... Eso justamente es lo que nos hace profesionales y lo que nos hace que el mercado tanto nos valore a nosotros. Bueno, vamos a dejar con ese pensamiento, Susana. ¿Qué decís, David? ¿Es un caso de inmigración simple o es un caso de inmigración a lugares en expansión económica? ¿Qué opinas, David? Expansión económica, profe. Expansión. Pero te suena dudoso también, David. ¿Es simple o en expansión económica? Susana me dijo en expansión económica, pero no está también muy 100% segura. ¿Qué opinas vos? Ella le hice dudar ya otra vez. Alejandra, ¿vos qué opinas? ¿Es expansión o simple? Bueno, voy a leer una vez más. Expansión, dice ella. Voy a leer una vez más y después vamos a ver si estamos acertando o no. Tenemos 3 compañeros que dicen expansión. Pero quiero que estén 100% seguros. Teniendo en cuenta la política económica y social de gente afectada, que eran provenientes de un país denominado Siria, que está atravesando hasta hoy en día, inclusive por una guerra civil muy prolongada, esa pobre gente tuvo que salir de su país buscando una mejor expectativa de vida. Y recurren a Alemania. Alemania es un país fuerte en la Unión Europea, con un crecimiento económico bueno, con un Producto Interno Bruto alto, una economía sostenible, formada por una población de 40 millones de habitantes, de los cuales el 40% de esa población es laburante, es población económicamente activa. Tienen un ingreso promedio general de 2.500 euros por habitante que labura, que trabaja. La cantidad de inmigrantes que están yendo rumbo a Alemania son 800.000 inmigrantes.
Alemania le va a dar, le va a recibir a estos inmigrantes y le va a dividir en dos etapas. En una primera etapa le va a dar asistencia médica y vivienda, y en una segunda etapa le va a poner a trabajar ya dentro de la economía alemana. Ahora, lo que Alemania piensa es ponerle a trabajar a estos inmigrantes, pero dentro de lo que sería la mano de obra bruta. O sea, hace trabajo de servicio, de mantenimiento en el sector agrícola, en el sector ganadero, en ese sector. Ahora, el tema es que los laburantes alemanes que forman parte de la mano de obra bruta ven eso como una posible amenaza. Porque de ese 40% de laburantes no son todos ingenieros, doctores, contadores, administradores, abogados. No, hay mano de obra calificada y mano de obra bruta. Entonces, ese sector, la mano de obra bruta, es la que le ve como una amenaza al inmigrante. Y ellos dicen, no, gobierno, no vaya a hacer esto, gobierno, porque si vos haces esto, vas a generar un alto nivel de desempleo. Ahí así termina la historia, o mejor dicho, así comienza en todo caso la historia. Y entonces ustedes tienen que tener la capacidad para poder reconocer la información y decir, esto va a ser simple o, como dicen los compañeros, esto va a ser en expansión económica. Bueno, les dejo con ese pensamiento. Cerramos la reunión, habilitamos nuevamente la reunión para ya desarrollar la parte final, que sería la parte gráfica. Dale, profe.